Bueno, la noticia nos tomó por sorpresa a todos. Es una noticia bastante antipática, que la decisión que tomó el gobierno fue de sacar la cobertura del 100% de todos los medicamentos para los jubilados de PAMI. Jubilados que toman la medicación para bajar la presión. Sí. Que la necesitan mañana, Hoy no porque no pueden estar. ¿No la tienen? Hoy no la tienen. ¿Qué haces? Hay enojo y bronca por la medida que anunció el gobierno. Señor, ¿qué piensa, señor, de lo que está pasando? Pienso que esto es una barbaridad. Lo que están haciendo es un genocidio. Nuestra bandera dice robar a los jubilados es un crimen social y es un crimen. Estos tipos son criminales. Es una locura lo que están haciendo con los jubilados. Y se lo digo al señor presidente, por favor, vas a llegar a viejo como nosotros, pero no sé qué estás haciendo. ¿Qué querés? ¿Que vayamos por triunvirato derecho a Chacarita y ahí que nos tienen en un pozo? No, no es justo. Primero nos matan de hambre, porque no nos dan lo que nos corresponde. Después de matarnos de hambre, ahora nos quieren matar sin la medicación. ¿A vos te parece que no estamos para movilizarnos? No hay que quedarnos calladito la boca y convocar a toda la sociedad que nos respalde, porque todos van a terminar siendo ¿Se siente respaldada por la sociedad? No, yo creo que la sociedad hoy tiene que salir a la calle, pero tiene que salir a la calle en forma unánime, porque somos todos jubilados. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Redacción Abierta con un tema que duele muchísimo, lo veíamos en este clip, en este compilado, tema que ha sacudido durante la semana y es el recorte de los medicamentos gratuitos a los jubilados por parte del gobierno nacional. La reacción de la clase pasiva que se ha movilizado a la sede de PAMI, acá en Córdoba, un jubilado se roció de nafta por la impotencia de no poder recibir los medicamentos que necesita para un tratamiento de una enfermedad que tiene que sí o sí recibirlos porque es de carácter vital. Y estos interrogantes y estas inquietudes que nos planteamos con mucha seriedad, por supuesto, y también tratando de mostrar todas las voces. Le damos la bienvenida a nuestros invitados, les agradecemos por estar acá con nosotros para poder charlar más sobre el tema. El doctor Carlos Presman, médico gerontólogo, para que nos pueda explicar un poco acerca de la clase pasiva, de la franja etaria que usted aborda, doctor, y esto cómo impacta, ¿no? Y lo tenemos a Aníbal Paz, abogado previsionalista, para también ver el otro costado más legal de todo lo que está pasando con los jubilados y las medidas que viene adoptando el gobierno de Javier Milei. ¿Cómo les va? Muy buenas noches, bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, ¿en qué impacta? ¿Cómo impacta esta a nivel físico? Ni hablar, ¿no? Porque si hay demoras o se dejan de tomar los medicamentos, se va a afectar la salud, pero también a nivel psicológico, doctor, ¿no? El estado de ánimo de los jubilados ante estas medidas de ir y hacer trámites, de ir a hacer colas, por más que haya un formulario digital, pero muchos de los jubilados no saben cómo manejarlo y tienen que estar peregrinando por las sedes de PAMI. La medida que se dispuso del PAMI es no dar cobertura a una parte, digamos, de los medicamentos que se otorgan de manera gratuita. Hay un grupo de medicamentos que se entregan al 100%, esos no se tocaron. Ejemplo, drogas para diabetes o drogas oncológicas. Digo esto porque la medida afecta a otro grupo de medicamentos que tenían cobertura al 100% y se la dejan de dar a aquellos que cobran más de 400.000 pesos. 398.000 pesos. Sí. Un haber y medio. Sí. Un haber y medio. Esto disparó la cantidad de reacciones que hemos visto en la sociedad y que realmente invita a reflexionar qué impacto tiene una medida sanitaria en la salud de los adultos mayores más frágiles, digamos, ¿no? Sin duda el PAMI lo que trata de hacer es ahorrar dinero, digamos, ¿no? O sea, el dinero que debe ir a los laboratorios, en vez de que lo aporte el PAMI, lo debiera aportar el bolsillo del jubilado de aquel que gana más de 400. Entonces, la primera reflexión que uno podría hacer, ¿por qué el nivel de corte es 400.000 pesos? Digo, claro. Porque uno podría haber dicho, como gestor, bueno, no podemos dar medicamentos gratuitos, vamos a dar, pero los que ganan más de 1 millón,
ganan más de 2 millones. Teniendo en cuenta que una canasta básica para el adulto mayor, según los datos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, supera los 900.000. Exacto. Entonces, esa es la primera reflexión. La segunda es que una obra social de la magnitud del PAMI debiera tener los recursos para saber quiénes de sus beneficiarios cuánto ganan. Claro. Si ni siquiera puede controlar eso, genera una medida que es muy gravosa para los jubilados en 2 aspectos. Por un lado, desde el punto de vista humano, que es lo que estábamos planteando, que lo más conmovedor, podríamos decirlo, fue lo que se vivió hoy en Córdoba con un jubilado que intentó... Tremendo, sin palabras. tremendo, sí, doloroso. Y eso es un ánimo que se transmite en todo el sector de los adultos mayores que sienten desprotección y un gobierno que, lejos de cuidarlos, darles beneficios, está quitándole beneficios. Y el segundo aspecto, que no es menor, que una medida antieconómica. O sea, lo que pareciera que ahorra, realmente le sale muchísimo más costoso. Me llama la atención, doctor, ¿por qué? Porque los medicamentos ¿Por qué? que se le quitaría ese beneficio Sí. son drogas, por ejemplo, para la insuficiencia cardíaca. Hoy, en el mundo, la mayoría de los pacientes que están internados por insuficiencia cardíaca descompensada fue porque abandonaron la medicación. El costo que tiene atender un paciente, costo humano y económico, un paciente con insuficiencia cardíaca, es muchísimo, pero muchísimo mayor que el costo de proveer los medicamentos de manera gratuita. Claro. Por eso, esta medida lo que desnuda es cierta incompetencia y desconocimiento de una gestión sanitaria, además de injusto desde el punto de vista humano. En el mundo, la provisión de estos medicamentos en adultos mayores es gratuita, en todo el mundo. Se llama realmente la atención, primero, que es hacer recaer el costo del medicamento en sectores muy frágiles y que no tienen el dinero y que realmente, como lo han dicho otros sectores no médicos, ¿no? Uh-huh. El arzobispo de Córdoba, Sí. planteando una eutanasia y Lenta, una eutanasia lenta, pero eutanasia al fin, realmente, muerte lenta. Después de lo que vivimos hoy, a uno le cuesta encontrar palabras para poder expresar el padecimiento al que se ven expuestos cantidades de adultos mayores de una manera absolutamente injusta. Entonces, uno podría decir que es una injusticia sanitaria porque no es económicamente rentable y es una injusticia humana porque es como lo inverso que debería tener el rol del Estado, es quitarle a los que menos tienen para darle a los que más tienen, en este caso, los grandes grupos económicos de los laboratorios. Ese es otro aspecto que no se hace visible, pero por algún motivo y a lo largo de los tiempos nunca se pudo construir un vademecum, o sea, un listado de drogas que son efectivas, eficientes, para que esas puedan acceder a toda la población. Y siempre se ha hecho prevalecer la rentabilidad económica por sobre la salud. Y esta medida última, bueno, ha generado una respuesta en el común de la sociedad. No solamente esta gente que se ha hecho visible, sino en el consultorio, en las farmacias que van y dicen, a ver, ¿qué puedo darme? Y en los hogares, donde uno recepta, cuando habla con la gente, la angustia y la preocupación. No podemos medir eso, pero sí sabemos que esa angustia y esa preocupación es la principal causa de enfermedad. Unas declaraciones de un diputado de la Libertad Avanza, Julio Moreno Valle, que dijo, bueno, no se van a morir por no recibir o por no tomar los medicamentos, en este caso con todas las demoras de los trámites que puedan llegar a ser. Y bueno, deben tener parientes que los puedan ayudar. La prioridad es el déficit presupuestario, que es innegociable. Esto también ha generado mucha repercusión porque es una cuestión ideológica, quizás más allá de lo económico, porque estos trámites a lo mejor de ver cuánto cobra un jubilado de la mínima, si tiene una prepaga de la serie de requisitos que ha establecido PAMI, se podrían entrecruzar los lazos y evitarles también a los adultos mayores toda esta clase de peregrinaje, ¿no? Por todas las sedes de PAMI. Doctor, desde el punto de vista legal, hay mucho, me imagino, que se ve afectado, principalmente el derecho a la salud.
por supuesto, es un derecho que tiene raigambre constitucional. Claramente ahí tenemos un problema. Otro problema que sin ser médico yo coincido con lo que dice el doctor Pressman aquí, que claramente el costo se va a trasladar hacia otro lado. Yo no sé si esto es una medida apresurada. Y no solo lo vamos a ver desde el punto de vista de la salud, que el tratamiento, como nos explicaba el doctor recién, puede venir por otro lado y ser más costoso que lo que se pretende ahorrar por un lado, pero también vamos a ver el costo que va a asumir el Estado de alguna manera si esto se vuelca a la justicia. Si cada jubilado que tiene ingresos mínimos va a la justicia en un amparo de salud para obtener la medicación que de otra manera no conseguiría, esto también se traduce en un costo que va a tener que asumir en definitiva el Estado. Esto venimos viendo desde hace ya un largo tiempo, hace ya varios años, una escalada progresiva pero sostenida de la litigiosidad en materia del derecho a la salud. El amparo de salud por cobertura de obras sociales, por medicamentos que no se cubren, hay un montón de variables al respecto. Y esto claramente va a tender a continuar y a profundizarse este problema. Entonces ahí tenemos una cuestión. Otro tema que habría que entender es por qué se tasó el umbral de cobertura en el 1,5 de la jubilación mínima vigente. ¿Por qué no, como decíamos recién, 1 millón de pesos? ¿O por qué no en la jubilación máxima? ¿Dónde estamos parados? La jubilación máxima hoy del sistema es de 1.796.000 pesos. La mínima es 259.000 pesos. Estamos hablando de valores de noviembre. Hay una brecha muy grande. Esto sí quiere decir que prácticamente el 80% o más de los jubilados y pensionados en nuestro país quedan afectados por esta medida. Entonces la verdad que es bastante gravoso y vamos a ver las consecuencias de esta medida en el corto y mediano plazo, no solo en la afectación de la salud de aquella persona que no puede continuar su tratamiento, sino también en las consultas en los despachos de los abogados y en los estrados judiciales. Hay 2 y 3 millones aproximadamente de afiliados al PAMI que son los afectados directamente por esta medida. Recién, doctor, usted mencionaba el grado de litigiosidad que va a ir en aumento, pero esto en el caso de los jubilados que tengan familiares o que tengan un mínimo respaldo como para ir a un abogado y hacer todas estas presentaciones. Otros directamente agachan la cabeza y aguantan, si es que pueden. Sí, claro, los más vulnerables van a ser precisamente los más afectados. No tienen acceso, hay mucha gente que no tiene acceso, como bien decís, a un abogado o no vive en centros urbanos donde asesorarse. Bueno, esta gente es la más comprometida, claramente, y quedan en las manos de alguna ONG o de algún colectivo que defienda los derechos de la tercera edad, pero si no, realmente va a ser imposible acceder a cubrir esas prestaciones médicas que de otra manera las tendrían de cubiertas gratuitamente. Es un problema que recién estamos viendo las primeras aristas y seguramente con los días vamos a encontrar la casuística. Nos falta reglamentación, cuando habla de ingresos, no sabemos si son ingresos brutos, ingresos netos, si acumulamos o no acumulamos beneficios para determinar esos ingresos, cuáles son esas excepciones, si lo vamos a dejar determinada para que la determine la cabeza de cada autoridad regional de PAMI o la cabeza nacional. Tenemos en la misma norma, establece una excepción para aquellas personas que necesiten medicamentos cuyo costo sea superior al 15% de los ingresos. Esta norma que salió ahora tiene prevista, por supuesto, una excepción. Hay que hacer un trámite administrativo por el cual se le reintegra o se le cubre al 100%. Pero esto nos trae a colación lo otro que nos comentaba el doctor acá. En el tiempo, estas enfermedades que no se van tratando generan más complicaciones, en fin. Es un problema que recién estamos empezando a vislumbrar. A lo largo de las crónicas de Canal 10 hemos visto los móviles, la sede de PAMI, y había hasta una imagen también muy fuerte, aparte de este caso que comentamos, del jubilado que se roció con nafta, de una mujer que tenía un tubo de oxígeno y que estaba también teniendo que hacer esta fila para poder seguir teniendo esta clase de beneficios. Hay una deuda histórica en la Argentina con los jubilados, no solamente es de este gobierno, pero doctor, desde el punto de vista médico, ¿cómo percibe el estado de salud a partir del inicio de este 2024, con medidas como estas? En general, en la cultura nuestra disociamos la política de la salud. Creemos que elegir determinadas autoridades no nos va a afectar. Y sí nos afecta. Esa es la primera idea, digamos, ¿no? No se puede separar la gestión sanitaria de las autoridades municipales, provinciales, nacionales. Segundo, uno celebra que desde el gobierno el Estado quiera hacer eficiente el gasto. Me parece excelente cómo mejoramos para llegar de la manera más eficaz y oportuna a los sectores más frágiles y más vulnerables. Lo que hemos visto a lo largo de este año es que esto que uno desea
que suceda fue exactamente lo contrario. O sea, cuando se tuvo que realizar un ajuste, recayó sobre el sector de los jubilados de manera económica, ¿no? No sobre los sectores que más recursos tienen, sino con los que menos recursos tienen. Eso implicó una caída en los haberes, lo cual se tradujo en una disminución en las condiciones de vida de la gran mayoría de los jubilados del país. Y sobre eso se agregan este tipo de medidas que restringen la utilización de medicamentos que resultan vitales para la existencia, digamos. Uno lo que se pregunta es cuál es el límite que la sociedad está dispuesta a tolerar. Incluso en estos discursos que son verdaderamente irritantes, ¿no? Que diga, bueno, que se muera o que algún familiar lo ayude. Yo celebro que haya la solidaridad de los familiares, pero no condicionar la ausencia del Estado al sálvese quien pueda, digamos. Aparte, muchos de los jubilados no tienen también parientes que puedan ayudarlos. Denuncia además de una crueldad, digamos, como un desconocimiento de la realidad, digamos. Uno no puede amar lo que no conoce. Y realmente yo no sé si uno, hablo de Córdoba, ¿no? Conoce los barrios de Córdoba, han atendido pacientes, han visto en el consultorio o en el hospital adultos mayores, en qué condiciones están. Entonces hay un aprendizaje de vida que deviene de la experiencia. Y si quienes toman decisiones son inexpertos y además se apoyan en un concepto de que la vejez es descartable, dicho en la figura del presidente cuando dijo son viejos meados. Eso genera una cultura de discriminación y va en contraposición de lo que veíamos en el clip anterior, de que deberíamos encarnar realmente de que el viejo soy yo más tiempo. La vejez soy yo más tiempo. Y los países que tienen longevidad importante, Argentina es probablemente de acá unos años, digamos, era uno de esos países, es un éxito colectivo. La longevidad como concepto, la expectativa de vida, es un éxito colectivo. Entonces, todo este tipo de medidas que restringen el salario, que restringen el aporte jubilatorio, que restringen los servicios de salud, por no seguir el listado, lo que hace es acortar la vida y a su vez condicionar la existencia, porque cada día es un nivel de angustia tal que nos pone a todos de testigos de este momento horroroso que significó que un jubilado quiere incendiarse a lo bonzo. Todos entendemos que estamos en crisis, que hay que ajustar las cuentas, ¿no? Pero hay como límites o sensibilidad que se debería tener, innegociables. Hay muchas presentaciones, amparos de la clase pasiva, de los jubilados a la justicia por haberes, por esta clase también de medidas, de medicamentos y demás. Claramente, estamos viendo una nueva onda o oleada de litigiosidad por varios motivos. En este momento la clase pasiva está sufriendo claramente un ajuste en todos sus segmentos. Es cierto que había que hacer eficiente el Estado, es cierto que en algunas cuestiones hay que tocarlas, pero no se debe empezar nunca por la clase pasiva. Y esto tiene un fundamento no dogmático, no es ideológico lo que estoy planteando, sino que esto surge de tratados internacionales que nuestro Estado ha suscrito y que tienen jerarquía constitucional. Estamos hablando de la Convención para la Protección de los Adultos Mayores. Esta convención habla claramente que se le debe garantizar a los pasivos un ingreso para una vida digna. Y esto se vincula con lo que mencionaba el doctor recién. Un ingreso para una vida digna. ¿Qué significa eso? Es difícil pasarlo a números, pero al mismo tiempo el Estado debe, hasta el máximo de sus recursos, garantizar ese ingreso para una vida digna. Ahora, ¿dónde estamos parados nosotros antes de que se tome esta medida con el PAMI y sus medicamentos? Estamos en un piso. Los jubilados están, a valores históricos, están muy bajos. No se ha recuperado la pérdida de la movilidad jubilatoria en los últimos años. Y esto está generando litigiosidad. Nosotros sabemos muy bien que a partir de este año tuvimos una nueva fórmula de movilidad que ha permitido amesetar los ingresos. Hubo una pequeña, leve recuperación en el primer mes de aplicación y a lo largo de este año estuvimos en una meseta. ¿Qué significa? Que los jubilados dejaron de perder contra la inflación, pero todo lo que se perdió entre abril de este año y fundamentalmente 2020, que es donde tuvimos un salto inflacionario, eso no se recuperó. 259.000 pesos es lo que van a estar cobrando de mínima los jubilados nacionales en diciembre.
por eso, no se ha recuperado. Si vamos a tasar en eso, el umbral para no pagar los medicamentos, la verdad que es una locura. Estamos en un piso muy bajo y justamente eso es lo que se está reclamando. Recuerden que hace muy poco se vetó una nueva ley de movilidad jubilatoria. Sí. Esta ley de movilidad jubilatoria, ¿qué establecía? Modifiquemos esta fórmula por inflación para incorporar alguna parte de la recuperación salarial para que pase los pasivos o también la inflación no otorgada durante el mes de enero. Bueno, todo esto se vetó y por lo tanto los jubilados que recuperaron o dejaron de perder en esta primera mitad del año no van a recibir los beneficios de esa recuperación salarial que viene atrás y que estamos viendo. Baja la inflación, se viene una recuperación salarial lenta y digamos a paso de tortuga, pero no se va a trasladar a los pasivos. Y en el marco de esta situación, en un escenario totalmente deplorable, aparecen estas cuestiones que impiden acceder al derecho a la salud a los adultos mayores, lo cual es un contrasentido. Al mismo tiempo lo tenemos que vincular con lo que mencionaban recién. Hay marcados discursos, no solo desde el gobierno, sino también lo hemos visto en otros sectores, incluso los medios, los profesionales, que tenemos que desterrar estos estereotipos negativos asociados a la vejez. Esto es la convención que yo les acabo de mencionar. Establece precisamente que el Estado debe adoptar programas para capacitar a sus empleados y a la sociedad en general acerca de no asociar esto, o sea, no darle connotaciones negativas a la vejez. Así como nosotros teníamos la perspectiva de género, acá tenemos que hablar de perspectiva de edad. Justamente esto es lo que promueve esta convención. Y no lo estamos viendo, ni desde el Estado baja, ni desde la sociedad tampoco. Aparte, el jubilado aportó toda su vida, ¿no? Aportó toda su vida activa para poder tener estas prestaciones y tener que estar mendigando, rogando. Es realmente indignante por donde se lo mire. Doctor, y también los dos, ya que tratan permanentemente, ¿no?, con esta clase de situaciones y de realidades, el rol que se puede dar para los que tenemos adultos mayores en la familia, seguramente en sus casas, cómo poder tratar de por lo menos atemperar todo esto que vienen viviendo. El problema es que las familias también están pasando malos momentos y no siempre están en condiciones de ayudar, aún para aquellos adultos mayores que tengan familiares que lo pudieran ayudar. Eso con más de la mitad de la población. Claro, línea tenemos de gente que sí. no puede tampoco estar ayudando porque tiene su propia familia a lo Sí. mejor. Entonces tenemos varios de estos problemas. Y cuando uno dice qué se puede hacer desde el entorno de un adulto mayor, acompañar claramente, pero acompañar en el asesoramiento, en la búsqueda de alternativas, que bueno, en algunos casos o por deformación profesional, claramente digo que la solución en unos casos es la litigiosidad, deberá haber otras, por supuesto. Podrá haber soluciones de tipo colectivo, podrá haber soluciones de tipo médico, que bueno, que me exceden a mí, pero claramente hay que buscar otras alternativas. Una de ellas es el reclamo administrativo y o judicial. Doctor. Yo pensaba cuando venía para acá, ¿qué decir de esto, digamos? Si es tan obvio que es agraviante esto. Nosotros tomamos estrategias basadas en que no se sientan solos, digo. Básicamente los vamos a acompañar. Desde el discurso, desde venir acá a comunicar lo que de manera clara y evidente vemos en un hospital que atiende afiliados al PAMI, como es el Hospital Nacional de Clínica, y tratar de sensibilizar a la comunidad, a la sociedad, de que no se sientan solos los adultos mayores. Y después medidas chiquitititas del consultorio de juntar muestras médicas para poder proveer los medicamentos, o la secretaria de nuestro consultorio tratando de hacerle las gestiones que no pueden hacer por internet. Pero es una tarea que me parece absolutamente noble, digna y sumamente respetable, pero que es bueno la forma en que podemos manifestar a los adultos mayores que los estamos acompañando. Pero mientras sigan estas medidas del gobierno, es absolutamente inhumano. Clarísimo, clarísimo. Muchísimas gracias a los dos por estar acá. Gracias a ustedes. Seguramente vamos a seguir tocando este tema tan sensible y mostrar, ¿no?, desde dos perspectivas que están permanentemente en contacto con esta realidad, lo que están viviendo los jubilados de la Argentina. Pausa, ya venimos.